Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que va a ser el futuro de Felipe Peña y Afore, jugador que hoy está en Lanús, pero que muchos hinchas se preguntan si puede o no volver a River, porque en su momento recordemos que se había ido cedido a principios de año. Para mí no había sido un error el hecho de que se vaya a préstamo, sí había parecido un fallo que se vaya cedido a Arsenal. Se logró corregir eso porque a mitad de año se fue cedido a Lanús, River interrumpió el préstamo y ahora está en el Granate, pero lo que sigue siendo un error, más allá de que el jugador deba tener continuidad y en River su puesto parece estar bastante ocupado, es la opción de compra que se le pone a cada uno de los jugadores. Por eso mismo en este video lo que vamos a decir es ¿cuántas posibilidades tiene de volver a River o en definitiva cuántas chances tiene de no volver a ponerse la casaca del más grande? Y hago hincapié en esto porque si se dan algunas circunstancias, a mi entender, que ojalá no se den, puede ser que Peña y Afore no vuelva a jugar con la camiseta de River por lo menos en el corto plazo, a menos que la dirigencia del más grande haga unas negociaciones y en ese caso estaría recayendo en un error que ya cometió con anterioridad y que también voy a estar repasando en este video. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando la actualidad y el contexto que hoy por hoy está viviendo el futbolista. Está a préstamo en Lanús, se ha ganado la titularidad en tan solo pocos partidos, porque la realidad es que llegó en este último mercado de pases, había sido suplente en los primeros cotejos del Granate en la presente Copa Liga Profesional, pero de a poco, primero ingresando desde el banco de suplentes y después ya entrando definitivamente en el 11, se ha ganado la titularidad con buenos rendimientos en general. De hecho, el fin de semana pasado, Lanús se enfrentó a Boca en la Bombonera, igualaron 1-1 y Peña y Afore fue uno de los mejores del partido en cuestión. Está a préstamo en el Granate por 18 meses, una suma bastante lejana de tiempo, teniendo en cuenta que en general las sesiones son o por 6 meses o por un año. Sin embargo, como sabemos que el año calendario en el fútbol sudamericano no es igual que en el de Europa, es decir, con anterioridad cuando la Copa Libertadores solo se disputaba en un semestre, era lógico que las sesiones terminaran los 30 de junio, es decir, que Peña Afore se hubiera ido a préstamo hasta el 30 de junio del 2024. Sin embargo, teniendo en cuenta que Lanús puede llegar a jugar algún torneo internacional, sería bastante ilógico que la sesión fuera hasta mitad del año que viene y por eso mismo es hasta el 31 de diciembre del 2024. Es cierto que River tiene cláusula de repesca, es decir, el más grande puede traer al futbolista si lo quiere a finales de este 2023. Sin embargo, a su vez también hay que decir que Lanús tiene dos opciones de compra. Y en primera instancia la opción de compra es prioridad. ¿Qué quiero decir con esto? River puede repescar al jugador si es que Lanús no hace uso de esta opción antes del 31 de diciembre de este 2023. Es decir, si pasa esa fecha y Lanús no ha hecho uso de la opción de compra o por lo menos no ha arreglado con River el cómo adquirir a Peña y Afore, ahora voy a decir los montos de la opción de compra, pero en definitiva primero quiero dejar en claro esto, recién desde el 1 de enero hasta que termine el mercado de pases, es decir, hasta el 31 del primer mes del próximo año, ese va a ser el tiempo en el cual River pueda repescar al jugador, siempre y cuando Lanús no lo haya adquirido anteriormente. Después también River va a tener otra opción de compra a mediados del año que viene con opciones bastante parecidas. Lanús va a tener tiempo de avisar a River si lo compra o no hasta el 30 de junio y después el millonario podrá repescarlo de cara a la segunda mitad del año que viene. ¿Cuál es el inconveniente acá? O por lo menos lo que yo veo que le puede jugar muy en contra a la hora de volver a contar con el futbolista, que las opciones de compra son $1.200.000 por el 50% del pase del jugador o $1.800.000 por la totalidad de la ficha. Verdaderamente son números bastante bajos y si el jugador rinde, Lanús no va a tener ningún tipo de inconveniente en hacer uso de algunas de las dos opciones. ¿Por qué digo esto?
porque si bien es cierto que Lanús todavía no tiene asegurada su clasificación a la Copa Sudamericana, que es el torneo donde apunta a jugar el año que viene, la realidad es que si logra clasificar ya disputando la fase de grupos, estaría obteniendo el dinero suficiente como para adquirir definitivamente el pase de Peña y Afore sin necesidad de tener que vender a otro jugador. Y Lanús tiene bastantes futbolistas también que pueden ser vendidos por una muy buena suma al exterior. Es decir, si Felipe Peña y Afore termina rindiendo en el Granate, lo más seguro es que no vuelva a jugar en River. Cuando a principios de este 2023 se había ido primero seguido a Arsenal, en ese momento no se cuestionaba tanto el hecho de que se fuera a préstamo. Había llegado Matías Craneviter, que si bien es cierto se había lesionado en diciembre del año pasado, una lesión bastante fea que lo iba a mantener afuera de las canchas hasta mayo de este 2023, en ese entonces todavía estaban Zuculini, Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro en la mitad de la cancha. Después lamentablemente Zuculini se lesionaría también de manera grave. Y en la zona defensiva River tenía muchísimos centrales, por lo que era lógico que Peña se fuera a préstamo. De hecho, en ese entonces, si bien hubo alguna discusión, la realidad es que pasó más por el hecho de no darle una oportunidad a un chico de las divisiones inferiores que por el hecho de las oportunidades que Peña iba a tener en el equipo de primera división en sí. Dicho esto, se fue a préstamo a Arsenal, jugó bastantes partidos, creo que lo más positivo, sobre todo también teniendo en cuenta las reiteradas lesiones que había tenido el jugador durante el 2022, sobre todo desde que se rompió los ligamentos en noviembre del 2021, eso lo mantuvo afuera todo el año pasado. Que haya podido tener continuidad en Arsenal fue algo verdaderamente muy positivo, pero está claro que Arsenal era un equipo en el cual no podía ser lo suficientemente competitivo, y también es cierto que era un conjunto en el cual no podía desarrollar sus mejores virtudes, teniendo en cuenta que jugaba bastante distinto a como lo podría llegar a ser en River en un futuro. Por eso mismo River decidió cortar el préstamo, algo que se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente a mitad de año, y decidió prestarlo a Lanús. Como dije al principio de este video, el principal inconveniente no tiene que ver con que River lo ceda. De hecho, las cláusulas de repesca están bien puestas como para que el más grande pueda volver a tener al futbolista. Pero las opciones de compra tienen que ser bastante más altas como para que el club en el cual Peña rinda, que en este caso sería Lanús, por lo menos tenga que hacer un esfuerzo económico importante. Yo creo que el Granate va a hacer uso de la opción de compra y River va a perder a Peña, por lo que las cláusulas de repesca van a quedar totalmente obsoletas, salvo alguna cuestión que se pueda hablar con el equipo del sur. La realidad es que no va a terminar siendo un buen negocio para River. Y otro punto a tener en cuenta es que de ninguna manera el monto de las opciones de compra tiene que moverse. Y digo esto porque ya en su momento River rebajó el número de la opción de compra establecida cuando le terminó vendiendo a Defensa y Justicia a Héctor David Martínez, y después River tuvo que recomprarlo verdaderamente en un negocio que económicamente no fue para nada positivo. Por eso mismo con Peña y Afore creo que se cometió un error bastante importante en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que es un futbolista que si no se lesiona seguramente tenga un buen nivel, porque es un jugador con muchísimas condiciones. Después, y lo repito una vez más, estuvo bien que saliera cedido porque lamentablemente todas las dolencias que tuvo durante los últimos 2 años prácticamente lo han tenido a maltraer y no le han permitido tener continuidad en River. Cuando la tuvo en su momento, logró tener un rendimiento aceptable, quizás no superlativo, pero por lo menos en ese equipo que después se terminaría coronando campeón a finales del 2021, Peña logró ser una solución y hasta logró estar por encima de Jonathan Maidana en la consideración de Marcelo Gallardo. Después está claro, las lesiones, y eso le impidieron seguir teniendo regularidad. Para los que no se acuerdan, el paso de Peña y Afore con la camiseta de River debutó en aquel recordado e histórico partido en el cual River derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe en el Monumental, en un cotejo correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que tuvo como curiosidad importante e histórica que River tuvo que jugar con Enzo Pérez como arquero y 100 futbolistas en el banco de suplentes debido a la gran cantidad de casos de coronavirus que hubo en el plantel y a que
la Conmebol no le permitió a River inscribir un nuevo arquero como para reemplazar a todos los que con anterioridad se habían contagiado por esta enfermedad. En aquella oportunidad Peña jugó como mediocampista central, que es el lugar en el cual hoy se está desempeñando Lanús, y hago esta salvedad porque en River, cuando logró tener continuidad en la segunda mitad del 2021, no jugó en esa posición, sino que se movió como primer marcador central. Estuvo reemplazando en un par de cotejos a Paulo Díaz cuando este no estuvo disponible, hasta aquella fatídica noche individual para futbolista del 7 de noviembre del 2021, en un encuentro en el cual River derrotó 5-0 a Patronato en el Monumental con 4 goles, de hecho, de Julián Álvarez. El jugador se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas, era la segunda lesión que sufría en una de estas rodillas, y lamentablemente eso lo iba a tener afuera de las canchas durante gran parte del 2022. Intentó regresar aproximadamente en septiembre del año pasado, jugando algunos minutos en reserva, pero lamentablemente no podía tener esa continuidad porque siempre sentía dolor, y ante el miedo de que volviera a recaer en esta clase de lesiones, y obviamente no es lo mismo recaer en una lesión ligamentaria que en un desgarro, por ejemplo, porque esto podría llegar a ser muy perjudicial en lo que respecta a su carrera como futbolista, se decidió que prácticamente ya no disputara partidos oficiales el año pasado hasta que se encontrara en óptimas condiciones físicamente. Recién pudo volver a jugar algunos minutos en los amistosos que disputó River en noviembre frente a Colo-Colo de Chile y al Betis de España, en lo que fueron los últimos 2 cotejos del muñeco Gallardo como entrenador del más grande. Posteriormente, en el receso, logró entrenarse diferenciado y en enero realizó la pretemporada con River. Tuvo a De Michelis de cerca, el DT lo observó, tuvo una charla también con él en el cual le manifestó que la prioridad en primera instancia era que sí o sí ganara minutos. Era un jugador que no podía no tener recorrido en lo que quedara de este 2023, y como en River no se le podía asegurar esa continuidad, se decidió, como dije anteriormente, que se fuera a préstamo a Arsenal de Sarandí, donde pudo tener regularidad. Es cierto, es bastante complicado analizar puntualmente el nivel de Peña Viafore en Arsenal, porque es un equipo muy defensivo que jugaba prácticamente siempre corriendo detrás del balón y nunca con la pelota en los pies. Tuvo quizás el gran mérito de ser hasta este momento el número 5 del único equipo que ganó hasta ahora en el Estadio Monumental en el 2023. Arsenal le ganó a River 2-1 por la 5ª fecha de la Liga Profesional en este año, y Peña Viafore jugó como titular aquel cotejo teniendo un buen nivel en general. Tuvo también buenos rendimientos en los 2 partidos que jugó contra Boca, en el mencionado de la semana pasada y en el primer semestre cuando el equipo de Sarandí le ganó al Ceneice por 1-0. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a todo esto, está claro que nunca va a haber una opinión unitaria en relación a los préstamos de los jugadores, porque en general muchos piensan que River debería darle oportunidades a los juveniles antes que incorporar refuerzos, otros creen que los préstamos solo deberían ser equipos importantes, otros creen que estuvo bien cedido en primera instancia a Arsenal y que a lo mejor hubiera sido preferible que se quedara allí antes que irse a Lanús, porque en Arsenal no tenía opción de compra y eso iba a hacer que sí o sí volviera a River a fin de año. En definitiva, muchas cuestiones en las cuales no hay una sola opción, y por eso es tan difícil estar de acuerdo, ya sea con los hinchas, con el cuerpo técnico o con la dirigencia a la hora de arreglar estas sesiones. Pero en definitiva me parece que, teniendo en cuenta que Peña no es un jugador que nunca ha jugado en la primera de River, sino que en su momento estuvo de la mano del muñeco Gallardo, debería sí o sí tener otra posibilidad. Y con las opciones de compra que se le pusieron ahora mandando la préstamo a Lanús, está claro que hay muchas posibilidades de que no vuelva a vestir la casaca del más grande. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.